pues ya lo ve usted, pandemias en el cine, un tema pues muy actual ahora con tanta situación que se está viviendo precisamente en el orbe. Sí. Mucho que comentar, ya con el panel que usted ya conoce. Estimado Bueno, Arturo, ¿cómo estamos? Navarro, pues las pandemias nos han seguido Sí, señor. desde las primeras civilizaciones y hasta son bíblicas, ¿no? Mi estimado Ricardo. ¿Qué tal? Molina. Gracias. Y pues es un tema que pues obviamente el cine no puede dejar como de lado. ¿Cómo no? Y acá. Claro. Inclusive, mi estimado Juan Pablo Martínez, hablando de pandemias, es de recordar que no se salvan ni siquiera los marcianos. Recordemos por supuesto, cómo claro. terminan en la guerra de los mundos, precisamente con esas criaturas Sí, pequeñas sí, sí. que Son las que nos salvan. en su finalmente, sabiduría infinita Dios había creado, según el libro. Las ¿no? criaturas más humildes. ¿no? Sí, Efectivamente, exactamente. y un Más- cine que ha tenido pues el boom en los últimos años, hay que Sí. decirlo, si bien es cierto, desde los 30 me parece se empezaron a realizar ya películas donde se centraban mucho en ese tipo de situaciones. En los últimos 5 años es donde vino el boom de este, no sé si llamarlo género, sería... No, yo diría que finalmente es una cuestión temática, Claro, porque se divide la cuestión de las pandemias en dos fenómenos interesantes. Por un lado tenemos estos contagios que son reales, Sí. que está basado en enfermedades que sí existen, En hechos en históricos, situaciones, inclusive, incluso ¿no? algunas en hechos históricos. Estoy recordando, por ejemplo, el séptimo sello, ¿no? Que Claro. está contextualizado en medio de la peste negra. Es decir, enfermedades que realmente han azotado a la humanidad o que existen y hay una posibilidad, como fue el caso del ébola, que fue tocado en el cine hace más de 10 años, Sí. de 10 años, y ahora estamos teniendo unos casos en la realidad. De hecho, en las páginas de internet hay una que me llamó la atención que tiene divididas las películas sobre pandemias catalogadas dependiendo del tipo de virus, ¿no? Ah, claro. Viruelas, cólera, Claro. la influenza, etcétera, ¿no? Sí, Y claro. obviamente otras páginas que Las lo hacen otras- más cronológico, digamos. Y, ¿no? y el otro tipo de pandemia, ¿no? Por lo general de alguna fuente extraterrestre, Las más de creativas, alguna digamos, mutación, ¿no? que son más creativas, que entran más en la ciencia ficción. Y son muy interesantes esas premisas, ¿eh? Algunas muy de ellas tienen interesantes. premisas muy interesantes y eso ha sido explorado, yo diría que en las últimas 2 décadas. En las dos últimas décadas hemos visto esta exploración que se hace con respecto a pues es una postura finalmente apocalíptica, una postura escatológica con respecto a la humanidad, ¿no? La humanidad desaparecerá pues gracias a una de estas pandemias, ¿no? Y sirven, Esta como actos paranoia. y sirven como actos de reflexión Sí. precisamente de nuestro sentido como seres humanos en la Tierra. Mi estimado Juan Pablo, ¿cuándo empezamos a ver filmes con este tema? Por ahí hay una versión, bueno, que ha hecho remake en varias ocasiones de un libro, por supuesto, de una película, con Greta Garbo. Ajá. De ya hace muchos años, pero no sé si haya más antecedentes. No, pues hacia mira, atrás. por lo general el fenómeno de las pandemias incluso nada más servían en la década de los 30, 40, o sea, el fenómeno del contagio o de la propagación de algún mal, algún virus, incluso en el cine mexicano, pues siempre en los Ah, sí, 50 sobre todo, cómo no. pues era más que nada el detonante dramático, más bien para explorar o generar un relato donde pudiéramos en cierta forma revisar cómo la psicología humana en cierta forma pues es muy frágil, sobre todo cuando se enfrenta con algo que al final efectivamente le resulta Que pues, no lo- un enemigo inesperado, imbatible. inesperado. No es físico, a fin de cuentas, es un elemento para nosotros inmanente, pero sin embargo, por supuesto que está presente. Y eso al final es lo que lo vuelve mucho más pavoroso, ¿no? Sobre todo porque, a fin de cuentas, lo tenemos dentro, ¿no? claro. En cierta medida, es la frustración y este proceso, a fin de cuentas, pues frustrante, terrible, de no poder combatirlo de la manera adecuada y tener que recurrir a una línea científica. Esto es sobre todo lo que lo vuelve más interesante, porque aquí Dios no está, ¿sí? O sea, en cierta forma, o sea, ampararse en la religión, ampararse en una línea de fe, definitivamente no va a servir de nada, es ponernos en manos de los médicos, de los experimentos, de las líneas científicas, y pues esto en cierta forma es lo que le da mucha relevancia, ¿no? Fíjate que yo recuerdo de niño uno de los primeros acercamientos que tuve con una película que narraba un poco tal vez esa desesperación, fue una película mexicana. Se llamaba 24 horas para morir o Rabia. que Rabia, también era le la de pusieron, Rabia. 6 exactamente. días para 6 morir. días para Sí, morir, sí. exactamente. Esa película. Era pavorosa de repente ver a un mito del cine de comedia como Tintán, En su papel dramático, bueno, ahí como que o te hacía llorar o reír, pero o qué estaba pasando. yo de niño que la viera de repente pavoroso. No, y ¿no? déjame Algunas decirte que situaciones. era un momento crítico, digo, yo creo que la Claro. vimos más o menos, la pasaban y estaba latente el tema de la rabia Claro. como una enfermedad de los perros, Sí, sí, que, sí. que era
cruel con los niños, ¿no? Claro. Y estaba manejado como una especie de pandemia. Por lo menos el periodista que aparece ahí en la película, sí con su rollo amarillista, hace ver como la rabia como algo terrible. Y todavía cuando la veíamos de chavos, sentíamos ese miedo, ¿no? Y la gente estaba apanicada con Sí con que los es perros, 60s, Arturo, es más o menos. Sí, es más o menos de los 60s, más o menos. De hecho, ¿no? Y esto nos acerca, perdón, a este fenómeno que estábamos mencionando, en el sentido que al final no son entidades sobrenaturales, no son elementos que podemos considerar para nada ajenos, sino todo lo contrario, lo más cercano. Están cercanos. Porque, vamos, todos hemos padecido una gripa, todos hemos tenido en un momento determinado que guardar reposo en cama por una enfermedad leve. En este caso, cuando se lleva a niveles paroxistas, pues evidentemente el pavor se generaliza, el miedo se incrementa, y en este caso, por ejemplo, en el caso de la película de Rabia, pues efectivamente servía para ir a una general reflexión más bien melodramática, muy Sí, melosa. claro, muy ¿no? a lo que se manejaba en el cine mexicano. Eso es lo que iba, ¿no? exactamente, pero deja el cine mexicano, igual también el fenómeno del virus, también en las películas europeas o incluso norteamericanas, se utilizaba nada más, insisto, o era el MacGuffin, el elemento que todos Sí, claro, conseguían, el porque detonante, el ¿no? nazi malvado lo iba a detonar y lo iba a echar a las fuentes, al abrevadero de agua, ¿no? Del pueblo, de lo que sea. Los y héroes con de eso Telemark, empezaron. exactamente. Exactamente. Efectivamente, ya sabía que referencia, ¿verdad? Entonces, exacto. Eran nada más estos aspectos que servían simple y sencillamente para detonar ciertos elementos donde lo único que se proyectaba en realidad era la confrontación del bien contra el mal, o buenos contra malos, ¿no? Pero ya después vendría reflexiones más honestas, sobre todo en la década de los 70s, o consideraciones más serias, sobre todo cuando la guerra de Vietnam se empieza a experimentar con la guerra bacteriológica. Sí, claro. Entonces, cuando dicen, esto definitivamente puede, efectivamente, como dice Ricardo, tornarse apocalíptico, ¿no? Y estas historias también tienen que ver también con lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Que el cólera, por ejemplo, en esta película también basada en su novela, que decía que el amor y el cólera tenían mucho que ver, que tenían los mismos síntomas, inclusive. Claro, Entonces claro, ha habido exactamente. ese tipo de pretextos para poder hablar de historias. Esta película que te decía con Greta Garbo, que se ha hecho remake varias ocasiones, es la historia de un biólogo que se da cuenta que su esposa lo engaña y se lo lleva a donde trabaja, ¿no? Y se dan cuenta cuál es la situación ahí, ¿no? Entonces es también el pretexto para poder De hecho, encontrarse con... la con- primera versión, que es de los 30 y creo que por aquí tenemos Sí, exactamente. el cartel de lo que fue esta película, pero que jugaba, digo, el cine de epidemia, Ricardo, pues juega mucho con la psicología del De hecho, espectador, hay ¿no? que Desde ahí va nutrirse de directo. eso. Juan Pablo delimita muy bien esta parte pues, de la primera etapa donde finalmente la enfermedad en sí pasa a un segundo término. Aquí lo relevante es la relación que está entre los personajes, la parte de la trama dramática. Y la enfermedad, bueno, prácticamente se diluye, casi siempre de forma milagrosa aparece la cura y bueno, y todos vivieron felices o bien pagaron por haber desafiado cierta situación. Cuando estamos en la década de los 90s, que empieza todo este boom con respecto a cuestionarnos, después de haber clonado a la oveja, si la ciencia está jugando a ser Dios, si Dios se va a enojar porque estamos experimentando, toda esta reflexión pues se va a ver sintetizada sin duda alguna en este boom que ya es un poquito más cercano a las generaciones actuales en torno a cómo se maneja la cuestión de la epidemia. Y aquí la epidemia ya no es en segundo término, adquiere una relevancia que va a invadir por completo toda la estructura dramática y que le da un giro muy interesante a las películas. Mencionaban ustedes, bueno, finalmente estos virus ficticios de pronto detonan tramas muy interesantes. El caso de 28 días o de Guerra Mundial Z, donde el virus es el que adquiere aquí el rol protagónico. Yo difiero con lo de interesante de Guerra Mundial Z, pero No, bueno, venga, Pero Ricardo. por lo menos 28 Dejémoslo días por- sí, Sí, El no. exterminio, sí, sí como- mantiene la cordura, ¿no? Como elemento que va a poner a la humanidad en peligro y que está provocado por lo general por una alteración que se hizo, por una experimentación, producto de un descuido o bien producto de la negligencia o la ambición del ser humano y que va a desatar, bueno, pues estas pandemias. Y que en los 70s, como ya decía Juan Pablo, se empieza a dar ese un poquito toque de seriedad, ¿no? Dándole el nivel que se merece. El puente de Cassandra, y te decía, la acabo de revisar, me pareció una película muy interesante, con un reparto multiestelar para esos momentos. Y la verdad, ya tocaba, es cierto, dentro del género del cine de aventuras, pero le daba un poquito de más protagonismo
a la situación de este virus, que se desataba dentro de un tren, que pues tenían que buscar la forma de detenerlo, ¿no? Exactamente, aunque fíjate que ya Richard Matheson yo lo había explorado en Soy Leyenda, en su texto original, obviamente de la década de los 50, cuya adaptación que se desarrolló después, la primera con Vincent Price, exactamente, El último hombre en la Tierra. Al final, pues bueno, eso era nada más meramente circunstancial, en el sentido que Vincent Price en realidad nunca jamás se pone a su personaje a explorar, porque realmente surge o brota esta epidemia, simple y sencillamente es el proceso de la confrontación del sujeto con esta inexorable soledad, ¿no? Pero bueno, al final ya estaban plantadas las Y la semillas. segunda que me parece pues la mejor versión de las tres. La segunda. la de Charlton Charlton Heston, Heston, Sí, ¿no? sí, sí, La Omega versión Man, para sí, Omega cierto, Man, para mí me Omega. sigue pareciendo de las 4, porque hay una por ahí con Marda Cascos también, No, pero bueno, no, no, ya no, luego no, hacemos no, esto. no. Pero sí, está con Charlton Heston, Sí, me cómo no. parece yo creo que la más lograda, ¿no? Sí, claro. Ahora, en los 70 también el síndrome de Andrómeda claro. está muy interesante. Aún si parte, la verdad, una novela muy tibia, muy floja de Michael Crichton, que Michael Crichton jamás ha sido escritor, o sea, realmente, simplemente es un fulano pero ¿cómo muy- escribe y gana dinero? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso Oye, es pues, aparte, ¿quién ¿no? no? O sea, eso es Dan Estados Brown Unidos. gana dinero por escribir, fíjate, nada Exactamente, más. es el sueño americano para muchos, ¿no? Exacto. Pues de él también es el de Capricornio 1. Exactamente, y Parque Jurásico y muchas otras películas, para que vean que no estoy echando mentiras, es un escritor de segunda mano, la verdad, es un escritorazo, perdón, de libracos ahí nomás. Pero bueno, la película Pero- se sostiene bastante bien, ¿no? ¿El síndrome Andrómeda? Sí, eso es lo que iba. La película, exactamente. ¿Por qué? Porque la forma en la que se genera el desarrollo de personajes y la genuina paranoia de este virus extraterrestre, bueno, y a partir de ahí empezaba esto que ustedes han denominado la propuesta, ¿no? Dentro de la introducción del virus dentro de la narrativa cinematográfica, o lo original, pues eso a mí, en lo particular, a mí me afectaba. Yo cuando lo iba siendo niño, estos cuerpos celestes que realmente podían llegar aquí a la Tierra, pues, constantemente llegan asteroides y demás, que podían portar un virus, no me parecía tan descabellado, y ciertamente, pues ya es todo sabido, también tiene ciertas bases científicas, ¿no? Pero son de las primeras confrontaciones que yo tuve, con lo particular, con lo que respecta a este tipo de fenómenos, y a partir de ahí, pues definitivamente siembra un poco, ¿no? Esta línea paranoica de lo frágil que es este envase de carne, a fin de cuentas, en contra de elementos microscópicos. Y bueno, ha llegado el momento, creo, de ya de hacer una pausita. pausa, porque sí se está yendo rápido el programa. Mucho que comentar todavía. Tenemos, lógicamente, que llegar pues, al detonante de todo esto, la época pues, más actual. Pero yo creo que en hubo un remake de La amenaza de Andrómeda. Bueno, que Sí, como no, miniserie, ¿no? Una miniserie, sí, producida por tu consentido Tony Scott. También estuvo por ahí apareciendo, pero vamos a una pausa promocional y regresamos a esto sin escape. Sí. Regresamos a Sin Escape y si usted recuerda cómo terminamos este bloque 1, Juan Pablo no se quedó con las ganas de decirle algunas cosas en relación no tiene nada que Tony ver Scott. eso, la Pero verdad, bueno, estamos hablando de pandemias, precisamente esto que se vuelve viral y que sirve mucho a nivel cinematográfico para definirnos como seres humanos. Una película muy creativa en ese sentido de exploración humana es sin duda alguna Los Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón, porque aunque no vemos la pandemia, sabemos que algo pasó en el planeta que impide que los niños nazcan. Y vemos de manera paulatina un mundo devastado por esa ausencia de niños. Y logra llegar a las profundidades. Aquí sí hay un acto de fe, ¿no? Porque a fin de cuentas uno de los protagonistas resulta que sí puede tener ese don de volver a dar a la luz a un hijo, ¿no? Y ahí viene toda una aventura. Una Incluso saga. tiene ahí ciertos toques metafísicos, Sí, claro ¿no? que sí. Y creo que Juan Pablo pues, delimitó bien esta parte de donde de pronto una amenaza externa pues es capaz de medrar la humanidad entera, ¿no? Con The Omega Man, con la novela de Richard Matheson, que de hecho me iría más atrás, yo me quedaría con Lovecraft y el color que cayó del espacio, sí, cierto. que finalmente Tienes razón. genera Novelas de Edgar Allan Poe que esta, también han esta sido- parte. No, Edgar Allan Poe más tiene una novela, Sí, Sir Arthur Gordon Pym.
Ajá, sí, 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 sí. del Y la marinero. máscara de la muerte. La Máscara de la Muerte Roja, que es un cuentito Es que un está cuento, ubicado ese, también, también. Pero bueno, precisamente sí. en la época de la peste. Que son referencias Ajá, también sí, exactamente. cinematográficas. a Y fin que de cuentas. tendríamos, bueno, pues ahí está esta exploración. Pero ya en la década de los 80, 90, viene a explorarse esta parte de qué ocurre si nos quedamos sin algo, ¿no? Soy Leyenda creo que ilustra muy bien esta parte donde la humanidad pues desaparece, solamente hay un hombre, hay un personaje que es el que está buscando desesperadamente la manera de la cura. Vienen los niños del hombre, que también, bueno, pues esta reflexión, ¿qué va a pasar cuando de pronto la humanidad por sí misma, al no poder reproducirse, hacia dónde va a ir? Una película bien lograda, sombría, y que toca ahí algunos aspectos metafísicos, ¿no? Una especie de reflexión de volver la fe, de encontrar una parte interna. Se me hace un poquito chantajista, ¿eh? Algunos elementos están interesantes, Hay la por ahí plástica. a mí se me hizo pero- redondita Una película que le gusta mucho a Arturo, la de Epidemia, con Dustin con Hoffman. Wolfgang Ah, sí, cómo Petersen. no. Yo en lo Que personal no soy muy... paulatinamente ha perdido mi interés. Ah, ¿sí? No, No, ya. bueno. No, pero Sí, plantea- sí fue interesante cuando se vio en el Mira, cine, ¿eh? de hecho, Esta si manera- revisamos esto que acaba de pasar, es interesante sí, porque hay claro. una analogía muy interesante. Sí. Es un virus Sí ha parecido perdido al ébola o el sí, ébola, ¿no? Motaba se llamaba en la Pero película. tiene sí. todos los síntomas del ébola, ¿no? O Sí, sea, a fin de exacto. cuentas. Pero sí es muy cierto, interesante los planos secuencias que maneja Wolfgang Petersen en la película. Y obviamente, pues es la búsqueda, es muy Hollywood, ¿no? Pues, pero es dinámica. Petersen, digo, creo que logra una película de acción bastante redonda. Pero deja de eso, fíjate que sobre todo generó el planteamiento más interesante de la cinta es al final de dónde brota el virus, ¿no? Sí. O sea, proviene de un ambiente eminentemente natural. Yo creo que la parte más lograda de la cinta es cuando tienen que capturar al pequeño mico, que es el que transmite el motaba, y se genera esta secuencia de genuino suspenso, donde la niña es la carnada, una niña que se ha generado amistad, ¿no? Con este pequeño simio, y es un mono capuchino, si no me equivoco. Con tu Y- amigo Cuba Gooding Jr. Exacto, Con antes de Show Me the protagonista de Money, Dustin ¿no? Hoffman. Pero sí. Y está muy bien desarrollado y eso, en fin de cuentas, sintetiza en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero peligro de este tipo de fenómenos, ¿no? Están latentes, se encuentran en todos lados. Vamos, basta ver un documental de Discovery, basta ver la serie de Parejas Asesinos o lo que sea para descubrir que estamos totalmente expuestos a este tipo de elementos. Pero aquí, por supuesto, llevados un poco a la ficción cinematográfica, sí, se transforma en un relato eminentemente de ficción, pero no tan alejado, que es lo que ha planteado ya George Romero en los 70s con la película de The Crazies, la cual también tuvo su remake, aquí le pusieron El Día del Apocalipsis, algo así, que estaba también muy bien desarrollado porque era un virus que generaba los síntomas de la rabia, porque los enloquecía y todos se volvían asesinos seriales, sin necesidad de transformarse en zombies ni esas cosas, ¿no? Y era muy interesante, la paranoia contenida en un pequeño pueblo a fin de cuentas, o sea, la línea del apocalipsis en un microuniverso que se vuelve a fin de cuentas un relato eminentemente antropocéntrico y todo un símbolo o una metáfora a fin de cuentas sobre la condición humana y por supuesto está qué tan fácil se puede rebajar y quebrantar. Y esta condición humana también se explora a sus niveles más caóticos en ceguera. Ceguera sí, cómo no. totalmente nos da unas sacudidas como seres Más humanos lo en una situación más en la novela, límite. sí. Obviamente la novela dicen que es No, impresionante en súper, cuanto digo, a- es al difícil relato, de, ¿no? de poderla leer Sí. por el estilo de escritura. De Saramago, ¿no? Sí, Es que es la novela de Saramago que está en otro nivel. La película me pareció interesante, o sea, no podemos hacer la analogía con la claro, novela, no, siempre la podemos leer de formas diferentes, pero la película es interesante, también aquí plantea esta enfermedad que de pronto pues Saca deja lo peor del Sí. ser humano. No, pero eso partir es de- circunstancial. peor. Lo fundamental es eso, ¿no? Lo fundamental es esta parte de la ceguera blanca, ¿no? Que Exactamente. es la enfermedad que se empieza a disipar aparentemente sin un motivo definido, simplemente así pasa. aparece. Y así se bueno, va. el desarrollo interesante va a ser el desarrollo de los personajes que van a ir sintetizando de una otra forma arquetipos y situaciones muy propias de la sociedad. Arturo actual. dijo algo de repente en lo que yo no estoy muy de acuerdo. Dice, es muy Hollywood, pero yo insisto, no necesariamente tiene que estar peleado con una película interesante. Yo pongo Contagio. de Contagio. Steven Soderbergh. Pero es que a fin de cuentas, aunque sea producción norteamericana, Sí, estamos hablando claro. de Steven Soderbergh. Sí, Es sí, un él sujeto- tiene su Ya sabemos estilo, que hay un exactamente. estilo, pero pues, si lo comparas con el estilo de Wolfgang Petersen, pues obviamente no, claro, que Claro, inmediato. chocan. Pero al final es una película muy interesante con un reparto espectacular y que de alguna manera nos va relatando paso por paso cómo surge, cómo se combate y cómo de alguna manera pues se intenta descubrir o cómo se llega a una finalización. Si hay un arco completamente de principio y fin en esta película, que es lo que me resulta interesante, y ver
ver las reacciones de muchos de los personajes en sus diferentes facetas. Lo que hace ahí Jude Law me parece muy interesante lo que logra con ese personaje. De hecho, Steven Soderbergh adopta precisamente una postura eminentemente clínica con lo que respecta al abordaje de este tema, ¿no? O sea, no se anda con postura, no se anda con rasgadura de vestiduras, no señala dedos, flamígeros, nada, ni se pone melodramático siquiera, pero hay drama, y es un drama intensamente humano, al final sobre cómo, mencionábamos, afecta la introducción de este virus desconocido a las vidas, cómo toca la vida de todos estos sujetos, de los epidemiólogos hasta, por supuesto, las víctimas. Muy interesante, muy rico, un tapiz, la verdad, de veras muy bien tejido, y que en cierta forma, pues, me remitió un poco a lo que ya había plantado Lars von Trier en Epidemic, a finales de los 80s. Muy interesante. Esta, por supuesto, ya es de una naturaleza mucho más simbólica, como le gusta a Trier, donde un sujeto se pone a escribir un guión sobre la humanidad avasallada, arrasada por una epidemia, y empieza a ocurrir en la vida real, no tal cual lo va escribiendo. Obviamente, la metáfora sobre el proceso creativo, que afecta a fin de cuentas o toca la sensibilidad del sujeto, etcétera. Pero también, de todas formas, no deja de ser interesante. Y en esta línea de exploración, pues a lo mejor ya en esta línea apocalíptica, donde todos han desaparecido a raíz de un fenómeno también que toca a todos los seres humanos, pues no recuerdo si en esa línea está la de Viggo Mortensen, la de En el Camino. El Camino. Pero donde es muy claro es en el planeta de los simios. Sí, claro, por O sea, supuesto. totalmente nos da inclusive En la nueva, o sea, la nueva versión. Ahí sí nos da el estudio de curar ciertas enfermedades, Claro. y que paulatinamente, pues esto, en lugar de ser una bendición, se vuelve una maldición. Y mexicanas el año de la peste. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Felipe Casals, basada en la novela de Gabriel García Márquez, y pues que también nos da ese asomo, ¿no?, a estas partituras de las epidemias. Sí, efectivamente. También otra película interesante, ya hablando en términos meramente históricos, la de la Muerte Negra, de Black Death, con Sean Bean en el papel principal, donde pues está ubicado a fin de cuentas en el medioevo, y donde se habla de forma, pues yo creo que no necesariamente fidedigna, pero sí tal vez de lo más cercano a lo que probablemente pudo ocurrir en aquel entonces, porque luego muchas películas de esta naturaleza pues, se pierden más, insisto, en el fenómeno dramático o la línea meramente aventurera, ¿no?, del sujeto que tiene que escapar a esta situación terrible en la cual se ve inmerso. Pero el personaje de Sean Bean debe confrontar una serie de aspectos que incluso, pues sí, insisto, reales, ¿no? Cómo afecta a la sociedad este terrible exterminio que se va generando, ¿no?, a raíz de una enfermedad que al final se descubrió que solamente se puede resolver lavándose las manos y atendiendo a los heridos, ¿no?, cosas por el estilo. O sea, el fenómeno de la antisepsia. Entonces, está muy interesante y bien llevado. Dentro de estas líneas también pues hay otras películas, la verdad. 12 monos es su premisa inicial, ¿no? Que de hecho está interesante, aunque esté dentro de los cánones de ciencia ficción, pero al final, pues bueno. Y de las películas de viajes en el tiempo que abordaron ustedes. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no se sabía realmente cómo había brotado este fenómeno. Y bueno, el hecho de tener acceso a viaje temporal, pues era muy interesante para las generaciones futuras. A ver, bueno, cómo se dio este fenómeno que también nos extermina, ¿no? Que de hecho siempre el mono aquí. De hecho, después de la aparición, estoy tratando de recordar una muy buena película que habla sobre el contagio del SIDA, cuando aparece el SIDA, la primera fase que se desconocía. ¿No es la de Long Time Companion? Sí, ¿verdad? Exactamente, sí, maravilloso, excelente. me parece muy bien, basada en algo que padeció la humanidad, que se vivió, y bueno, a partir de que se tiene la información de que el SIDA es un virus presente también en ciertas características de algunos monos con otra mutación, bueno, pues de pronto el mono va a ser importante, ¿no? Va a tener cierto parentesco con esta parte de engendrar, de incubar enfermedades que saltan al humano. Los 12 monos ya lo mencionaron, y por supuesto la parte del prólogo de los 28 días de Danny Boyle. Que a partir de ahí, pues bueno, ya se genera un relato eminentemente terrorífico, donde aquí sí las consecuencias del impacto que tiene este virus, pues no solamente son catastróficas, sino eminentemente horripilantes, y bien ¿no? llevada por Danny Boyle, con una secuela buena también. Sí, funciona a fin de cuentas, ¿no? Pero aunque él ya no la dirige. Quería remitirme al virus del SIDA. Fíjate, acabo de ver precisamente una película hecha para la HBO que se titula Normal Heart, con Julia Roberts, Mark Ruffalo, Jim Parsons. Excelente película, la verdad, muy bien llevada, precisamente sobre los albores del SIDA, cómo impacta terriblemente a la comunidad homosexual, y después, por supuesto, pues al momento que estos se vuelven parias,
posteriormente cómo deben luchar contra ello. Y te lo plantean en una línea de veras también muy cáustica, muy terrible, porque van cayendo como moscas los homosexuales en esta producción, como obvio ocurrió en la vida real, ¿no? En cierta forma pues, me remite a lo que acontece en Dallas Boys Club, que en cierta forma también este apoteósico elemento sirve para generar una reflexión sobre primero cómo las autoridades sanitarias en los Estados Unidos al final no están jamás preparadas para luchar contra determinado tipo de contingencias, y segundo, cómo al final el contagio sirve para desarrollar este grado de alienación, este grado de apestamiento, ¿no? hacia los sujetos, hasta que se descubren las causas. En el caso del SIDA, en estas películas se puede apreciar cómo pues, ni siquiera querían que los tocara, ¿no? Porque decían, se transmite por el tacto, algunos dicen que es por la vista, es absurdo. Pero así se desarrolla este tipo de procesos. ¿Qué viene de películas sobre este tema de epidemias? Lo último que acabamos de ver fue El Médico, basada en una novela centrada precisamente en la peste negra, precisamente, que habla sobre los procesos de evolución de la medicina oriental y la forma de percibir la medicina occidental. Ya Juan Pablo lo sintetizó muy bien. Bueno, pues estamos en plena Edad Media, donde estaba prohibido la exploración del cuerpo anatómica, entonces era un sacrilegio, mientras ¿no? que en otro contexto, pues la evolución de la ciencia iba de forma diferente. Y mucho interesante la película porque explora precisamente este encuentro, por supuesto una historia de amor y todo lo demás, Sí, claro. pero en realidad explora el encuentro entre estas dos culturas que van a tener que unirse ante una pandemia que se llevó 1/3 de la humanidad en la Edad Media. Pues vámonos, Ricardo. Vámonos. Pues no nos queda más que invitarlos a que vayan a la videoteca de Casa Jesús Terán, donde encontrarán todas estas películas que acabamos de mencionar y otras tantas que se nos quedaron ahí guardadas, para generar una reflexión, una visión amplia en torno a esto, ¿no? Un organismo pequeño que puede ser capaz de destruir la vida. Como siempre decimos, aparte de encontrar las películas, encontrará a Juan Pablo Martínez. Servidor, sí, cómo no. Sí, para yo feliz de la atenderlos. vida de recibirlos, claro que sí, no, lo digo en serio. Pablo, un Claro que sí. gustazo. Igualmente, claro que sí. Estimado Ricardo. Gracias. Que estén bien. Gustazo. Vámonos. Señor Pablo, muy buenas noches. Quédese en la señal de radio y televisión de Aguascalientes.